Hola, hoy vamos a hablar de dos elementos importantes en el marco de los estudios sobre el Estado, la democracia y la gestión pública. Hablamos de la participación y el control social. Estos elementos, pese a esa importancia, han adolecido de un escaso desarrollo de modelos teóricos que permitan una adecuada explicación y una adecuada aplicación práctica de los mismos en el marco del funcionamiento estatal. Pero para ello, creo que es pertinente recordar esquemáticamente cómo funciona el Estado a partir del principio de soberanía popular, que bien sabemos implica o determina más bien que el poder reside en el pueblo, en la ciudadanía, en las personas. Pero este poder, disperso, gelatinoso, no es útil para la gestión de los asuntos cotidianos. Es por ello que debe concentrarse, y esto se hace mediante el régimen electoral, en aplicación, al menos en las democracias representativas, del sufragio universal o voto, facilitado por los intermediarios políticos que son los partidos. Una vez que esto ocurre, el poder se concentra y se convierte o constituye en autoridad pública, y por un proceso de delegación y asignación generalmente regulado desde la Constitución, se distribuye entre los diferentes aparatos de gobierno, conformando el aparato estatal. A esta primera fase la denominamos como proceso político primario o fase de asignación. Pero ya una vez que esto ocurra, hay que dinamizar el funcionamiento estatal, y el que se dirige finalmente, en una simplificación algo atrevida, a solo aplicar los recursos públicos, a el diseño, la ejecución y evaluación de políticas, obras y servicios públicos. La Constitución reconoce además ya en esta fase, a la que vamos a denominar fase de gestión, la posibilidad del control, tanto desde el gobierno, el control gubernamental, como el control político, el que se efectúa desde los órganos legislativos, llámense estos congresos o asambleas, y finalmente desde la propia ciudadanía, cuya participación no termina con el voto, y esto es la participación y el control social. Como bien decíamos, a esta etapa la denominaremos como proceso político secundario o fase de gestión. Una vez entendido a grandes rasgos cómo opera el aparato de gobierno y cómo interviene en la gestión el pueblo, la ciudadanía, pasemos a desarrollar estos elementos, entendiendo que ambos sí son o tienen un origen común. Sin embargo, es conveniente, por lo menos en el plano teórico, saber distinguirlos, y no solo teórico, pues esto conlleva aplicaciones prácticas. Comencemos por la participación social, que es entendida como un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes, en la conformación de los órganos del Estado, en el diseño, formulación y elaboración de políticas públicas y en la construcción colectiva de leyes, con independencia siempre en la toma de decisiones. Veamos algunos modelos teóricos que nos permitirían una mejor aproximación a la comprensión del fenómeno, partiendo, para ello, de algunos elementos analíticos que nos van a permitir identificar estos tres modelos. El primero de ellos, un modelo teórico de participación social informativa, el segundo, de carácter más bien deliberativo, y el tercero, más profundo, que involucra ya la cogestión. Veamos. Desde el nivel de intervención de los representantes sociales tenemos que la participación social informativa implica la intervención de delegados sociales solo en calidad de simples observadores. En la deliberativa, la participación se hace algo más activa y los delegados sociales gozan de derecho a voz, pero no a voto. No deciden o no codeciden. Pero en el de cogestión esto ocurre. La participación es aún más activa, en cierta forma más efectiva, pero implica la corresponsabilidad de los delegados sociales en las decisiones.
¿Qué mecanismos se emplean para operativizar cada uno de estos modelos? En el modelo informativo, básicamente las audiencias públicas, presentaciones públicas de resultados y conferencias. En el modelo deliberativo, ya la apertura a la intervención social y en momentos clave de la decisión. Esto a efectos de fundamentar su postura y tratar de influir, sin directamente codecidir, en las decisiones. En el modelo de cogestión, la intervención ya es directa y los representantes sociales forman parte de manera normal en los directorios, órganos de gobierno de las organizaciones con todos los derechos, pero también con todas las obligaciones. ¿Qué riesgos podemos identificar? O por lo menos, ¿cuáles serían los principales riesgos? En el modelo informativo, que la participación sea limitada y, finalmente, calificada. Escasa representatividad social y, finalmente, la posibilidad de la anulación de la capacidad de control. En la deliberativa, la reticencia a la aceptación de la intervención de los delegados sociales por parte de los decisores. Si bien pueden intervenir, pueden participar y expresar sus posturas, es muy probable que no se las tome en cuenta. En el de cogestión, ambigüedad en la naturaleza y rol de los delegados sociales. Ya no se sabe si participan desde la sociedad civil o ya se constituyen en parte de los órganos de gobierno. Por lo tanto, esa ambigüedad nos puede llevar a problemas. Algunas condiciones previas para que esto funcione de la mejor manera posible. Primero, definir mecanismos claros para hacer efectiva la participación. Segundo, establecer metodologías de manejo e interpretación de grandes cantidades de datos. Y hoy eso es posible, puesto que tenemos recursos tecnológicos para el manejo del Big Data, ¿verdad? Y finalmente, por supuesto, capacitar a los representantes sociales de acuerdo al grado de intervención en cada uno de estos modelos. Pasemos ahora al control social, que es un mecanismo de vigilancia de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la gestión estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos y naturales, la calidad de los servicios públicos y los servicios básicos, y todo con la finalidad de materializar la autorregulación del orden social. No solo implica controlar, sino hay una perspectiva democrática en este tipo de actividades. La autorregulación, es decir, que sea la propia sociedad la que intervenga para establecerse límites, pero también establecer límites al poder político. Al igual que en el anterior caso, veamos algunos modelos teóricos que nos permitan entender de mejor manera el fenómeno del control social, empleando para ello algunos elementos analíticos que nos van a permitir establecer al menos 3 tipos de modelos. El primero, ex ante, es decir, antes de la ejecución del hecho o acto a ser controlado. El segundo, controlar en proceso, mientras se ejecuta ese acto o hecho. Y el tercero, una vez que éste se ha ejecutado de manera ex post, después o posterior. El nivel de intervención de los representantes sociales en el modelo ex ante implica el control y vigilancia a los procesos de planificación y presupuestación, es decir, en la proyección de lo que se va a hacer. En el proceso se traduce en veedurías ciudadanas en momentos claves, ya no de la decisión, sino de la gestión, del proceso de ejecución de las políticas públicas. En el modelo ex post es más bien una fase evaluativa, en la que mediante presentaciones de resultados, los actores sociales pueden aprobar o rechazar lo que se vaya a exponer. ¿Qué mecanismos se emplean? En el modelo ex ante, talleres de planificación participativa, que es lo más común. En el modelo en proceso, apertura a la vigilancia por parte de los contralores sociales en la gestión propiamente dicha. Y finalmente, en el modelo ex post, audiencias públicas y conferencias, pero una vez que ya
el acto o hecho a controlar sea ejecutado, con finalidades más bien evaluativas. ¿Cuáles serían los principales riesgos? En el modelo ex ante, la falta de información o comprensión de la misma por parte de los representantes sociales sobre las proyecciones y planes, que por lo general contienen información técnica que no siempre es bien entendida desde la sociedad civil. Segundo, en el modelo de control en proceso, la posibilidad de una participación desestructurada, ausencia de mecanismos de procesamiento de observaciones y denuncias, y en el modelo ex post, escasa información y, por supuesto, como ya se ha ejecutado el acto o el hecho, una menor capacidad de incidencia social en las políticas por parte de los representantes sociales, aunque claro, existe la posibilidad de la responsabilización. Algunas condiciones previas. Primero, establecer mecanismos ágiles de generación y sistematización de la información. Segundo, mecanismos eficientes de procesamiento de denuncias. Y finalmente, procurar evitar que las instancias de control o bien sean cooptadas por el poder, es decir, que se aproximen demasiado a él, haciendo imposible un adecuado control, o bien asuman el rol de una oposición frontal al gobierno de turno, lo que tampoco nos llevaría a un buen puerto. Estos son los elementos que nos permiten en alguna medida comprender mejor estos dos fenómenos como parte del proceso democrático, como parte del proceso de recuperación permanente de la legitimidad de los órganos de gobierno en el marco de la gestión pública. Espero que les haya sido de utilidad.